Designé unos temas. Maestra, buenas Mande. tardes. Sí. Buenas tardes. Oiga, maestra, no sé si pueda mandarle ahorita el cuadro sinóptico el otro. Lo que pasa es que murió un familiar de mi esposa, acaba de morir en la madrugada. Y andábamos ahí en la casa con el familiar. Entonces no tuve chance de mandarle. La presentación se la pueden mandar, no sé si se la pueden mandar ahorita más de rato la otra tarea. Sí la puedes enviar, nada más que le vas a dar anular y Ajá. ya me envías, ¿ok? Ahí mismo donde subiste la primera, le das anular. Ajá. Y ahí mandas las dos en junto, nada más adjuntas el otro archivo, ¿ok? Ok. En la otra ya no va a estar abierto, porque era tarea 2 y 3. Sí, es que la tarea de ahorita, de la actividad. De la exposición. Ajá, esa es la actividad 3, ¿no? Sí, y bueno, la actividad 2 era el cuadro sinóptico y el entonces, ahí en la actividad 2, ahí es donde vas a subir tu sí. Cuadro, porque iban a hacer también el análisis de lo que habíamos visto en la clase anterior. Sí. Ahí mismo iba a ir, ¿ok? Bueno, y ya lo que van a hacer hoy, las personas que no les tocó tema, es que van a anotar en su cuaderno todo lo que se habla aquí, como un análisis también, lo van a anotar en el cuaderno y también van a anotar las preguntas que les dije que hicieran, ¿sí o no? Parece que le mencioné preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, también esas las van a anotar y esas las van solamente los chicos que no les tocó tema. Eso lo van a hacer a partir de ahorita. En las tres clases que estemos, todo eso lo van a hacer y las preguntas, ¿por qué? Porque esas me las van a subir a la pestaña donde está donde tenemos esa actividad. De hecho, mire, no sé qué fue, creo que fue Luis creo que fue. Me subió un trabajo y me dice Luis Alberto, no sé si son la tarea de conceptos. No sé si fueron los primeros 3, no lo he checado muy bien, pero sí me subió aquí en una pestaña, lo voy a checar bien a ver qué pasó o qué es. Bueno, ¿o sí? Sí es Luis, porque nada más había yo puesto a María y a Yuset, a Yoset. A ellos tres, a ellos dos nada más. A ustedes 3. Bueno, de todas maneras ahorita checo qué fue lo que me mandó Luis y ya lo verifico. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los puntos que sus compañeros investigaron y ya dependiendo de eso vamos a tratar los demás temas y vamos a abarcar. ¿Vieron el libro? ¿Le echaron una ojeadita? Sí. Sí. ¿Qué les parece ese libro? Muy interesante, digo, y muy fluidito, está muy práctico, está entendible. Está entendible y más que nada viene especificado cada una de las cosas. Bueno, cuando tengan tiempo, pues le pueden dar una leidita y si no, pues todo depende hasta donde abarquemos ese libro, hasta donde lo alcancemos a ver, pues vamos a seguirlo viendo porque sí está muy interesante. Me gusta porque trata mucho más que nada sobre el tema y la materia que nosotros estamos viendo. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera. ¿De quién es? ¿Es tuya, María, o es de Joseph? Es mía, es mía. Es tuya, Joseph. Bueno, entonces, ¿la proyecto allá o la proyectas tú? Yo la proyecto aquí. Es compartir pantalla, ¿verdad? Sí, ahorita estoy así. Le das compartir pantalla para que vayan aprendiendo. Sí, ¿pero tengo que tener abierto ya el archivo o aquí mismo se abre el archivo? Sí, tienes que tener abierto ya el archivo. Lo puedes buscar ahí. Bueno, ahí voy. Ahorita me dice dónde dice compartirle. Sí, ahorita. Sí. Acuérdense que hay que anotar el nombre por su asistencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Liriola. Sí. Liriola. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Lirio? Liriola, te voy a decir Lirio, mejor porque Liriola como que se me traba mucho la lengua. Vamos a escribir, digamos, un resumen de lo que tus compañeros van a hacer, lo que ellos estén estudiando en clases, vamos a ir resumiendo nosotros y
A lo último, ellos van a mencionar unas preguntas que también esas preguntas deben de ir en ese tipo de resumen que me vas a hacer ahorita en toda la clase. ¿Ok? Si yo les pido participación, pues ya participan en preguntas. Muy bien. Ok, empezamos. Ahí estaba, maestra. Y ahí se ve. Que no sea tan rápido la exposición para que se vaya entendiendo, yo sé. ¿Ok? Ok. Bueno. No vamos a hacer como una alumnita de ese ratito que iba volando y dicen los compañeros, ¿qué está diciendo? Es que no nos deja escribir. Vamos a empezar. Ok. A mí me tocó... Ay, perdón. A mí me tocó lo que es 2 temas. El primer tema es concepto jurídico del Estado. ¿Qué es el concepto jurídico del Estado? Bueno, es el conjunto de instituciones que ejercen al gobierno y aplican leyes sobre la población residente de un territorio delimitado, provistas de soberanía interna y externa. De la definición podemos extraer sus elementos, que son población, territorio delimitado, órganos de gobierno, leyes y soberanía. Este último elemento posee 2 dimensiones, que es una interna, que es el poder de aplicar las leyes y las decisiones políticas de su territorio sin injerencias de otros estados, y otra externa, que es la de convocar a sus ciudadanos en cualquier ataque exterior en defensa de su territorio. Dice, el Estado es una creación humana. En sus orígenes, el hombre vivía en lo que se conoce como estado de naturaleza, no sometido a las leyes positivas ni perteneciendo a ningún territorio delimitado. Es preciso reconocer que instintivamente muchas especies de animales, no solo el hombre, tienden a delimitar sus territorios. Así lo hizo el ser humano, a la manera animal, por la fuerza, conquistando tierras a las que les puso nombre y límites, y las consideró propias. Max Weber opina que el Estado solo contribuye a legalizar como aparato jurídico, político e ideológico la conquista de derechos de la burguesía como clase dominante. Si bien en general los estados coinciden con las naciones, lamentablemente a veces esto no ocurre así. Como la nación es un sentimiento, no necesita un lugar físico donde desarrollarse, sino que aflore en la esfera íntima de las personas. Por lo tanto, las personas pertenecen al estado que habitan. No hay personas que puedan vivir sin estado, ya que deben cumplir las normas impuestas por las autoridades del territorio en la que se encuentran. Pero puede suceder que las personas que integran un estado no se sientan identificadas culturalmente con él, por lo tanto no pertenezcan a esa nación. Esto no les da derecho a no cumplir con las normas del estado, pero un estado formado por personas que no se sientan unidas por el concepto de patria difícilmente progresará, ya que sus habitantes no se esforzarán en ello. Y en caso de ataque exterior tampoco se preocupan en su defensa, aun cuando las leyes lo exigen. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, maestra. Sí, en la primera diapositiva mencionaste un concepto o una definición donde nos menciona que las políticas de territorio o en su territorio son injerencias de Estado, de otros estados o en externa. ¿Qué quiere decir externa? Cuando nos menciona aquí, nos está mencionando que dice que las personas que son internas tienden a, ¿cómo se le llama? A que si su territorio puede ser invadido, digamos, hablando como digamos que en una situación civil, digamos que en una revuelta, suponiendo de un ejemplo, ¿no? Algún otro país que quiera venir a lo que es a querer suplantar qué es lo que hace las políticas o qué es lo que hace el territorio, tiende a defenderse con sus habitantes que están adentro. Como si nosotros nos vinieran por ejemplo, Estados Unidos nos quisiera venir a nosotros a invadir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como territoristas?
vamos a defender lo que es nuestro. O sea, va a ser una convocatoria, digamos, que ciudadana, digamos, a nivel nacional, a defender nuestro territorio, que no tiene derecho otra persona externa a querer... Un ejemplo, maestra, perdón que le interrumpa, un ejemplo se me vino a la mente, fue cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos en este caso, ¿qué hizo el presidente? Inmediatamente convocó a todas las fuerzas, incluso yo conozco aquí una persona, un maestro, que daba inglés hace muchos años, que era judío, que era americano, agarró sus chivas y se fue, porque dijo, me están convocando, tenemos que ir los veteranos de guerra o las fuerzas, y nos convocan a Estados Unidos y de ahí los despliegan. O sea, así empiezan a convocar a todos sus ciudadanos que están para defender, ¿verdad? Exactamente, son los que están convocados. Más que nada, convocan a las personas que están, en reserva. No sé si ustedes han visto que los chicos de todos los estados o toda la República Mexicana o en algún otro país hacen el servicio militar. Entonces esas generaciones que no se integran a las Fuerzas Armadas, ellos quedan como reserva, depende, los clasifican. Como por ejemplo, yo mis 2 hijos, en algún dado caso, que se llegara a concluir aquí en México, llegara a haber quisieran invadir, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a convocar a las reservas. Dependiendo la reserva que tengamos o el año, son que los muchachos son los que van. Aquí en mi caso serían los 2 míos porque son de reservas, dependiendo. El mío es clase, porque les llaman por clases. El mío es clase 1999 y el otro es clase 2001. Y son las reservas que tiene el territorio en alguna invasión que llegara o alguna guerra que se llegara a suscitar. Tienen que llamar a las personas, a los ciudadanos, a defender su territorio. Es como los animalitos también, ¿no? Que cuando nosotros invadimos alguno su hábitat, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues tratan de defenderse. Ellos se defienden como pueden. Entonces, eso sucedería con nosotros si en algún dado caso, en políticas, o como dicen, dimensiones territoriales, llegara a suceder. O sea, como dice, el ser humano va a defender su territorio y nosotros como buenos mexicanos, por lógica tenemos que hacerlo, ¿no? Ok, muy bien. Incluso la soberanía de un país deriva de sus leyes, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando opinó Estados Unidos cuando quedó el presidente que tenemos ahora, ¿verdad? Ellos daban su opinión, ¿verdad? Y todo, y decían claramente, nosotros somos un país soberano. O sea, nuestras leyes, la manera que lo hicimos, lo defendemos, esté bien o no esté bien, carezca de algo o esté en exceso de algo, pero somos soberanos y no tienen por qué venir a querer imponer. Hay validez en el sentido de opinar, pero no de... Más que nada personas externas, por eso nos menciona ahí que son personas externas, que no tienen nada que ver en Estados Unidos. En Estados Unidos opinaron cuando la cuestión de nuestro nuevo presidente, ¿verdad? Ellos opinaron, ¿verdad? Y dieron su punto de vista. visto. Ajá. Y pues no era correcto a la vista de ellos, pero pues nosotros lo hicimos soberanamente, lo votamos y lo elegimos y todo. Por eso dice que nosotros somos un país libre y soberano, o sea, libre de elegir lo que nosotros queremos, lo que nosotros, o sea, nos interesa. Ok, muy bien, Joseph, seguimos. Sí. Otro grave problema es que los miembros de un Estado que tienen otra nacionalidad seguramente lucharon por independizarse de ese Estado del que no se sienten parte. La historia de la humanidad muestra muchos de estos casos. Así, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Luego de ser parte de ese Estado, los países latinoamericanos hicieron la misma con respecto a España y Portugal. Y actualmente Kosovo lucha por independizarse de Serbia, con quien no comparte lazos culturales. Ok. Luego, bueno, esa es la conclusión del primer tema que me tocó. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, ese es el primer tema. No está bien, síguele con la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión?
Conclusión personal, ¿ya? A ver, O cualquiera de segundo tema. todos, una participación. Vamos con Liriola. A ver, Liriola, ¿qué opinas sobre el tema que se está tocando, Liriola? A ver, espérate. Un momento. Presente Sergio Díaz Casanova, maestra. Buen Hola, día. presente, Sergio. Buenas tardes. Llegué tarde. Buenas Llegué tardes. tarde. Me disculpo. El trabajo. Sí, Siempre. sí sé. A ver, Lirio. Sí, bueno, sí, lo que yo estoy aquí entendiendo es de que, bueno, de que nosotros tenemos lo de la soberanía, que tenemos aquí nosotros votamos, no es de que nos lo imponen, es así como yo lo entiendo, ¿verdad? Y lo del concepto, bueno, lo que usted mencionaba del concepto jurídico, que ejercen lo que yo estoy anotando aquí es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población. Y que es, y la definición de esto pues es sobre la población, territorio, delimitados, órganos de gobierno y leyes y soberanía. Es que estoy apuntando todo lo que, así como lo iba dando yo sé, y en esta segunda parte lo estoy leyendo, o sea, de hecho lo estoy leyendo aquí, es lo que acaba de explicar él, tratando de entenderlo. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión, aparte de su compañera? Ariel. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues habla del concepto jurídico del Estado, dice que es un conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población residente de un territorio delimitado, provistas de soberanía interna y externa. En la definición podemos extraer sus elementos de población, territorio delimitado, órganos de gobierno, leyes y soberanía. Pues yo lo que entiendo aquí es de que para que se rija un estado, pues debe de haber orden, ¿verdad? Tener sus decretos o leyes para poder regir a la población, y a quien realice un acto indebido, pues sea juzgado legalmente o jurídicamente. Ok, muy bien. Entonces hasta ahí vamos entendiendo. ¿Sí está claro? Bueno, seguimos con la siguiente. Ok, el siguiente tema que me tocó también investigar y exponer. Ahora vamos a ver lo que son los elementos del Estado, que va ligado al primer tema también. Dice, los elementos del Estado son aquellas instituciones y entidades que permiten que la organización territorial funcione manteniendo una armonía y estabilidad entre colectivos y clases sociales. En este artículo veremos en qué consisten los elementos del Estado, que fundamentalmente son el gobierno, la población, la coerción, el territorio y la soberanía, y el rol que se juega cada uno de estas partes en el transcurso de la vida civil, política y económica de los países. ¿Okay? Dentro de los elementos de Estado van lo que los vamos a explicar, que son, para entender cuáles son los elementos del Estado, antes hay que tener claro qué es un Estado. Si bien existen muchas definiciones para esta palabra, así como teorías creadas para explicar su naturaleza y funciones principales, la mayoría de las concepciones de lo que es un Estado coinciden en que es un modo de organización política y social en la cual se crea un sujeto soberano, es decir, un colectivo capaz de tomar decisiones acerca de lo que se hace en un determinado territorio, y se establecen normas que permiten la división social del trabajo. Así, el Estado, en la consecuencia del establecimiento de un complejo sistema de pactos entre muchos colectivos diferentes. Por eso los elementos de Estado son diferentes facetas de este grupo social
extendido capaz de involucrar a miles de individuos, algo que no pasa con el otro principal sistema de organización social, que es la familia, ¿sí? Visto esto, repasemos de manera resumida cómo son los elementos del Estado y qué los caracteriza. No sé si alguna duda hasta ahorita, maestra, para pasar a cada definición. ¿Alguien tiene alguna duda? Es claro. Claro. Ok. Seguimos adelante, Joseph. Ok, como primer elemento del Estado vemos que es el territorio. ¿Qué es el territorio? Es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aplicación del Estado. No hay que olvidar que los estados se extienden siempre ligados a una realidad material, porque está muy vinculado al control de qué recursos se explotan y cómo son procesados y comercializados. Por eso, su ámbito de influencia puede ser ubicado en un mapa. Permítame tantito. Los que van llegando deben de ir tomando nota de todo lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque van a subir esto, sus anotaciones como un resumen, lo van a subir a la pestaña donde se habilitó estas actividades. Ahí van a subir sus resúmenes, también las preguntas que se van a hacer al final de cada tema. También esas deben de ir ahí. ¿Por qué? Ahí les va el por qué. Porque sobre esas preguntas me voy a basar hacia el examen. ¿Ok? Entonces esas preguntas, todo lo que se está diciendo aquí, se está comentando, lo deben de tener en forma de resumen para subirlo a esa actividad. Seguimos, Joseph. Sí. Continuando, el Estado puede proporcionar un entorno el que sea posible contraer pactos y cerrar acuerdos de manera relativamente segura. También da pie al surgimiento de un fenómeno ligado a la aparición de los estados, la aparición de la propiedad privada. ¿Sí? Una vez que ciertas personas o familias pasan a dominar algunos terrenos y los recursos que hay en ellas, pueden negociar con estos ofreciendo la posibilidad de comprarlos o de trabajar en ellos a cambio de algo. Y de esta forma van surgiendo otros productos susceptibles de convertirse en propiedad privada. ¿Sí? O sea, aquí vemos las dos cosas, ¿verdad? Dentro del territorio, que es de tener un territorio, también entra lo que es propiedad privada, ¿verdad? No sé si tenga alguien alguna duda sobre lo que es territorio. Acuérdense que lo que habíamos estado mencionando en la clase pasada fue cuando, por ejemplo, si yo en mi terreno, ¿no? Tengo mi propiedad, digamos que unas 90 hectáreas de terreno. En ese terreno se llega a encontrar, yo qué sé, oro, se llega a encontrar petróleo. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El terreno es mío. Aquí en México se lo queda, ¿no? No, Se lo aquí, queda el gobierno. aquí legalmente hace una expropiación el gobierno, pagándole una cierta cantidad de cuestión monetaria al dueño del terreno, que a veces es pues algo simbólico porque te compran lo que quiere. Exactamente. Eso es lo que pasa aquí en México. Está en mi tierra, pero el gobierno llega y dice, o sea, si el petróleo es propiedad del gobierno, si puede estar en tu tierra, yo lo voy a sacar de la profundidad de la tierra y a ti te voy a dar una remuneración de lo que salga. O sea, digamos que yo le estoy rentando mi territorio al gobierno para que esté expropiando si es petróleo, si es oro, hasta que lo dejen seco. Eso es lo que hace el gobierno. No, incluso es que, licenciada, en las carreteras. Esto es porque viene en la Carta Magna. El gobierno es propiedad de las aguas, minerales, territorio, de todo. Por eso del subsuelo, compañero. Dice la Carta todo Magna. Lo que está en el subsuelo. Del subsuelo. Corrigiendo. Sí, del subsuelo. Y eso también se ve en la cuestión de carreteras, en toda la infraestructura federal también. Si pasan por mi rancho, si pasan por el ejido, la Comisión de la Luz te pone la postería, pone las torres, todo eso es nada más rentable y por un tiempo, son 10 años y ya de ahí pasa propiedad del Estado completamente. Exacto, tiene que ser así, pero bueno. Ok, muy bien, seguimos. Vamos ahora con lo que es población. ¿Qué es la población? La población también es un elemento imprescindible para que puedan existir los estados. Además, es necesario que ésta sea realmente numerosa.
porque de otra manera apenas se tendría posibilidad de crear un marco de comercio, asignación de propiedad privada e influencia política o militar. ¿Sí? Cuando hay muchas personas viviendo en un territorio, no solo aparece la posibilidad de especializarse en una profesión muy específica y aliarse con otros compatriotas que actúan con una red de apoyo social. Además, se generan dinámicas culturales que cohesionan estos colectivos, surgen hábitos y costumbres comunes como idiomas, maneras de hablar, símbolos compartidos, sistema de valores similares, etc. Por otro lado, no hay que confundir el concepto de población con el de ciudadanos. Normalmente, por ciudadanos se entiende el colectivo de personas que tienen los derechos y deberes de quien puede tener una cierta participación política en el Estado, mientras que en la población se incluye también a los considerados como extranjeros y en general individuos con menos derechos que el Estado. Queda muy claro, no sé si alguien, una opinión. Ahí tienen alguna duda, una opinión, alguien. O lo menciono yo. Que no se amontonen, de uno por Se uno. amontonen, ¿eh? A ver, Luis. Es que se me fue un poco el audio, ¿no? Pero bueno, estoy leyendo. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, Luis. Ay, buenas tardes, compañeros. Una situación con lo de los extranjeros. No tienen los mismos derechos que si es nacionalizado, que un mexicano normal, o sea, que una persona que haya nacido aquí, obviamente, en el país. Bueno, sí, exactamente. Esa es mi pregunta, no sé, digo, Un No, aquí extranjero. lo que viene es que te están separando. Lo que es una cosa es población y otra cosa es el Otra cosa es ciudadano. ¿Sí el me ciudadano. explico? Son cosas ok. diferentes. No que no tenga responsabilidades. Obviamente al momento de nacionalizarse pues tiene ya obligaciones, ¿verdad? Como cualquier ciudadano mexicano. Pero Muy bien. Siempre y cuando, como dijo Joseph, se haya nacionalizado. Pero mientras vaya de paso por el territorio, ellos nada más conllevan derechos, no le conllevan obligaciones. Como por ejemplo nos ha pasado con los migrantes que pasaron de Centroamérica, ¿verdad? Con los migrantes quieren exigir derechos. Sí. Quieren exigir Pero derechos. ellos no tienen obligaciones mientras no se les tome como ciudadanos del lugar donde llegaron. Es como cuando uno va, por ejemplo, en este caso a Estados Unidos, es donde el país más cercano, va a Estados Unidos y pues tú tienes, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, Alejandra, apóyame. Tú tienes que cumplir, así que las leyes de allá en el sentido común como extranjero. Por ejemplo, vas y tienes que ir a una determinada velocidad porque si no sabes que te multan. Ah, sí, ¿verdad? claro. O sea, igual tienes de allá que para acá, o sea, llega una las extranjera. Así es. Pero no tienes derechos dentro del territorio de ese país. Más que porque no somos ciudadanos de ese país. Así es. Exactamente. Y viceversa es igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice tu punto ahí? O sea, vuelvo a los inmigrantes que dice el compañero. Mientras el migrante no conlleve es por ejemplo un bebé. Un bebé nació aquí en el Hospital General, pero mientras no sea registrado, ese bebé no es tomado en cuenta en la población del territorio donde nació. No existe. Te dan un certificado de nacido vivo, como dice la ley, que es el que vas y canjeas al registro civil, ¿verdad? Donde dice que nació a las horas, el papá, la mamá y todo. Y le das una identidad a ese bebé con tu acta de nacimiento. Pero, Dios guarde, ese bebé muere en el parto, nada más tienes el certificado no de nacido vivo, pero tú le vas a dar una identidad y dice niño no nacido. Así sale su acta de nacimiento. Porque aunque haya sido el niño bultito y se llame Juanito y tú le hayas tenido el nombre, ese niño ya no es parte del territorio. Si no está sentado en el registro civil. Por eso. Aún que haya nacido y si no hay registro, eso quiere decir cómo me vas a comprobar que esta persona existió, ¿no? Ahí es donde viene lo que estamos mencionando aquí. Siempre y cuando si es nacido aquí en los Estados Unidos mexicanos y está registrado, ya es un ciudadano. Pero si no lo registran, pues ¿cómo? No tiene lo que es una validez de decir,
yo soy mexicano por nacimiento, no por nacimiento, quizás naciste en el territorio mexicano, pero no estás registrado ante un registro civil o tienes un papel que te avale que exactamente eres mexicano por nacimiento. Y mientras eso no conlleve, licenciada, no hay identidad de ese bebé. La identidad te lo da. Por eso, en el registro civil tomamos muy en cuenta que los papás que vayan chequen perfectamente, porque le digo, decía un señor, le digo, oiga, señor, es que aquí el acta de nacimiento de su mamá, por decir la abuelita del niño, dice María Alejandra. Y usted en el acta de nacimiento suya dice M. Alejandra. ¡Ah, sí! ¡No! De que usted no sabe el broncón que le va a meter al hijo. Eso es lo que suele pasar. Eso es lo que suele pasar en las actas de nacimiento. Ahora, eso se ve, por decir, cuando se van igual a casar. Hasta tienen que meter las actas de los papás. Oiga, es que aquí dice, si yo no tengo en orden mis papeles y mi acta de nacimiento tiene algo, ahí me van a detener. ¿Por qué si dice que se llama María del Rosario Ramírez? Y aquí dice nada más, dice MDL, por ejemplo, ¿no? Sí, Hay, no, sí. todo que ese siempre ha sido un problema, hasta la fecha sigue. Yo lo considero que es una traba porque pues no va a haber otra persona igual que yo que se llame igual que yo. Bueno, algunos sí, ¿no? Pero pues si lleva uno el documento y yo siento que es una traba ahí no va a coincidir porque burocrática. La persona puede que se llame igual que tú, puede tener los mismos apellidos hasta, pero no va a coincidir en el nombre de los papás. No va a coincidir en el nombre. No va a coincidir exactamente, no todo. Bueno, yo digo eso porque yo tengo una persona que se llama igual que yo, Sergio Díaz Casanova, pero es un periodista. Tengo uno que se llama igualito que yo, pero es periodista. ¿Y vive en otro no tengo lado? gusto de conocerlo, pero... ¿Vive en otro lado? Sí, en otro lado. En otro lado. Pero se llama igual que yo, pero pues solo Dios, ¿por qué? Por eso pero no, sus papás no son igual que yo. En el acta de nacimiento, esos son homónimos de las personas que se llaman igual que tú. Por eso en el acta de nacimiento vienen nombre de los padres, testigos. Sí, o sea, testigos, de dónde eres originario. No van a coincidir los demás datos. Bueno, pero hay otro dato, licenciada, que también es muy importante, hablando de la ley de la cuestión de las personas. En aquellos años, la ley decía que usted nació en Estados Unidos, como miles de amigas que parían en Estados Unidos, y obviamente ya sales con un acta de Estados Unidos, donde en Estados Unidos más va el apellido del papá. Alejandra Martínez, o sea, no hay más. Llegas a México, el niño va a estudiar, metes el acta y entonces el niño, espérame, pues ¿cómo? ¿Y dónde no tiene mamá el niño? ¿Cómo? La ley de Estados Unidos dice que así sale tu registro. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un acta de inscripción. Vuelve en los años, vuelve a haber otro problema, sobre todo en las escuelas, porque el acta de inscripción es un acta de todo así, y 20,000 datos, y dice que no sé. Entonces, SEP dice, oye, esto yo no lo puedo tomar como acta de nacimiento. Aquí me dice que el niño nomás se llama Juan Pérez y no dice que es Martínez. Vuelve a retomar la ley, la vuelven a modificar, entonces tú me traes el acta de nacimiento de Estados Unidos y yo te hago el acta mexicana, que conlleva las dos nacionalidades. Es que si no tendría validez. Si no lo registra aquí en México, también no tendría validez aquí la persona. Sí, tiene. No, sí, entonces, pero te digo, antes era acta de inscripción. Sí, porque que muchos niños en cuestiones de escuelas que son nacidos en Estados Unidos, cuando los vienen a inscribir aquí, tienen muchos problemas. Por lo mismo, porque no coinciden. Pero ya la ley se modificó, licenciada, y ahora sí ya tienen sus dos nacionalidades. Tiene su acta americana y su acta de nacimiento mexicana, que eso fue a partir de hace 5 años para acá. Pues está mejor, pero aún así, porque yo he visto unos casitos ahí ahí en la escuela donde estoy, en la primaria, había un niño que de hecho estaba sentado, pero creo que el niño iba a ser 11 años y no lo podíamos nosotros registrar para la SEP porque el acta no coincidía. Entonces los papás tuvieron que hacer un papeleo para poder ya inscribir al niño aquí en la escuela y en la SEP. Es lo mismo que sucede aquí, licenciada. Es lo mismo. Vienen personas de Nuevo León, de Tabasco, de Veracruz, que nacieron aquí y hasta que ya están allá,
se dan cuenta y tienen que venir a hacer el papeleo aquí. Entonces digo, esa es cuestión también de los papás, porque les decimos, revisen perfectamente el borrador. Sí, ya está bien. Un caso que me puso, la señora iba de testiga, la abuelita. Bueno, este señor le digo a los papás, porque yo fui oficial, oiga, revísela, ya empiezan los muchachos. Mamá, ¿eres MA o María? Y contesta la abuelita, MA. Contesta otra hija que iba de testiga, hermana de la mamá. No, mi acta tiene MA. No, la mía. Resulta que la señora tenía 4 hijos, los 2 primeros MA y los 2 segundos Marías. La señora se justifica, ay, le sacamos libros y todo ahí. Mire, sí, señora, Pancho y Juan son MA y Lupita y María son María. Ay, señorita, pues es que uno era tan joven antes y no se fijaba. ¿Cómo no te vas a fijar si es el primer documento del cual vas a basar toda tu vida? Oye, Joseph, una pregunta. ¿Vas a subir aquí al chat tu tema que te tocó dar? De hecho, llegue tarde, no tome nota de algunas. Está en plataforma también. Ahí lo voy a habilitar para que puedan ver ustedes también. Bueno, seguimos. Sí, pero como comentó usted que iba a requerir un trabajo, por eso digo, ay, carajo. Bueno, seguimos. Muy bien. Ok, continuamos. Ok. Aguas, bueno, última, perdón. Es como a mí ahorita, en las actas de nacimiento que tienen mis hijos son nacidos en Chiapas. En su cartilla militar que sacaron ahorita, el acta, a mí me dieron un acta aquí en Tamaulipas, y el acta dice Reynosa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nada más Chiapas. Y las actas del estado de Chiapas dicen Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las que dan aquí nada más dicen Chiapas. Bueno, entonces mi hijo quiso entrar a la Guardia Nacional y cuando fue a darse de alta no coincidía el acta con la cartilla. ¿Y qué le dijeron? ¿Pero por qué? Ese es un problema nada más, licenciada. Sí, pero se yo subió le a dije, plataforma y se nada subió. más de cambiarlo, le digo, porque pues tu acta original, nada más la puedes llevar la original, vas y lo cambias, y eso no es tanto el movimiento que tienes que hacer. Es tanto rollo. Pero tiene que ir a Chiapas a corregirlo. Tiene que ir a Chiapas a corregirlo. Aquí no se lo van a corregir. No, le van a corregir la cartilla. Se la pueden corregir. Es la cartilla la que está mal, nomás la cartilla. ¿No? Sí, la cartilla se la corrigen ahí. Sí. En la Junta Municipal. La Junta Municipal se corrige. Que diga Chiapas. Nada más. Ahí sí lo pueden corregir luego. Pero si hubiera sido de allá sí. El error tiene que irse a Chiapas, allá lo tienen que arreglar. No, volvemos a la soberanía de los estados. Yo no puedo tener injerencia en Chiapas, en Veracruz. Tengo injerencia en todos los municipios de mi estado. Si usted es de Reynosa y vive aquí, voy a la coordinación de Tamaulipas, aquí de Ciudad Victoria. Oiga, mi acta está mal, tiene Chuchita y es Juanita. ¿Cómo no? A ver, checan los libros. Y tengo injerencia en mi estado. Yo no puedo tener injerencia en Veracruz, porque mi soberanía me limita, ¿verdad? Nada más. Se va a acabar el tiempo. Okay. ¿Ahorita le seguimos o qué? ¿Cuánto falta? Si no, no importa, podemos seguir en la siguiente clase. Como 30 segundos menos. Bueno, podemos seguir en la siguiente clase, no importa si no acabas, porque sí está bien el tema, por eso lo estamos delimitando bien, para que nos quede un poco más claro de qué es lo que se trata la población. ¿Ok? Okay. Siempre hemos visto, pues hay que dialogarlos, hay que platicarlos. Si tienes alguna duda, miren, estamos sacando duditas que no